De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Olá, muito bom dia, ouvintes da rádio de bemcomavida.com, seu spa musical aqui pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí através do seu celular, do seu tablet, em qualquer lugar desse Brasil e até mesmo fora do Brasil. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da rádio de bemcomavida.com uma pessoa muito especial que vai trazer um conhecimento muito interessante. Nós estamos falando aqui do Sheikh Abdul Karim Baldino, que ele é argentino e está trazendo aqui para o Brasil os seus conhecimentos sobre sufismo e sobre o Enneagrama. Ele que é autor de 2 livros que são falando sobre o assunto. Um deles se chama El Enneagrama Sufi e outros são Exercícios de Psicologia Sufi. Então ele vai trazer agora para nós, nesse bate-papo, falando um pouco dessa sua visão, da sua experiência, né, do seu trabalho com o próprio sufismo e o Enneagrama. O Abdul fala em espanhol, algumas palavras vão ser muito fáceis de ouvir, mas eu tenho aqui também Abdul Kadir, que é o responsável pela Ordem Sufi Naqshbandi em Curitiba, que vai estar ajudando, fazendo a tradução. Então vocês vão ouvir uma terceira voz, né? Olá, Abdul, seja muito bem-vindo. Salam alaikum, que tal? Como estás? Tudo bem, muito bem. Gratidão pela sua presença, de poder estar aqui falando para os nossos ouvintes, né, sobre um tema muito importante, que é o Enneagrama e o sufismo. Então, quando a gente procura aí, a gente vê pela internet sobre o Enneagrama, a gente vai ver algumas contextualizações, ou então, enfim, alguns dizeres dizendo que o Enneagrama é um estudo da personalidade por meio dos 9 tipos psicológicos. E Abdul Karim, que tem uma longa busca pelo sufismo, uma longa experiência, vai trazer talvez algumas coisas diferentes, né, a mais aí que possam ajudar aos nossos ouvintes como uma ferramenta de autoconhecimento. Então acho que a gente pode começar perguntando, Abdul, o que é o Enneagrama, né? Será que em uma hora dá para responder tudo? Sí, mira, lo primero que quería decirte es que tú me presentaste como Sheikh Abdul Karim y no soy un sheikh. Simplemente, o sea, soy una persona común, soy un aprendiz. Es un tema importante porque realmente los que tienen el título de sheikh tienen una posición en el nivel de la realidad. Han cristalizado un centro de gravedad permanente y son como una antena de transmisión de lo superior a este nivel en el que nosotros nos encontramos. Y el sufismo se lo considera la ciencia de la realidad. Y tengo que confrontarme a mí mismo con esa realidad y sé que no estoy en esa condición. Por eso muchas veces se utiliza el título, pero no es válido en mi caso. En relación a la pregunta que formulas, sí, efectivamente, o sea, en Occidente hay como un concepto de lo que es el Enneagrama, que es un poco el que tú has dado, ¿no? Que es la utilización del Enneagrama para el estudio de los tipos de mente o de personalidad que existen. Y de acuerdo al sufismo, nosotros vamos un poquito antes, vamos a los fundamentos del sistema, y el Enneagrama, desde la perspectiva sufi, es la matriz matemático-geométrica del ser divino. Y si uno no quiere involucrarse en temas de espiritualidad, uno simplemente puede decir el Enneagrama es la matriz matemático-geométrica de la realidad. Por eso se trata de un símbolo que permite comprender todo lo que se encuentra en la realidad. Y como el ser humano se encuentra dentro de la realidad, le sirve para comprenderse a sí mismo. Es una figura compuesta por 3 figuras, y cada una de estas figuras habla de el desarrollo de una dimensión. Por eso cuando uno utiliza el símbolo para comprenderse a sí mismo, ve que existen 3 dimensiones que pueden explicar la constitución del ser humano. La constitución del ser humano, la constitución del mundo en el cual el ser humano se encuentra. Lo que uno quiere explicar, la figura da cuenta.
Você fala em matriz divina, então já é uma outra perspectiva que não só da personalidade, né? Claro. O sea, la personalidad es un aspecto, pero hay que saber que la personalidad no tiene esencia propia. La personalidad es un efecto, no es una causa. La causa está en la esencia. Por eso cuando uno estudia este sistema, primero hay que partir de la esencia, y cuando uno comprende la naturaleza de la esencia, los órganos que constituyen a la esencia y las funciones que esos órganos tienen, uno puede comprender para qué se generó la personalidad. Quando você fala em matriz divina, também existe aí precisou ter alguém que pudesse captar, canalizar ou poder organizar, ou quem pôde acessar essa matriz divina, né? Se a gente buscar a origem do Enneagrama, por onde vem isso, Abdul? Muchas veces la gente busca el origen histórico del símbolo, y realmente la pregunta por el origen histórico del símbolo se basa en una incomprensión del sistema. Porque estamos hablando de un símbolo que incluye todo lo creado, incluso el tiempo. O sea que el diseño, la constitución del símbolo es anterior a lo que fue la creación de todo lo manifestado, dentro de lo cual está el espacio y el tiempo. Es muy interesante tu pregunta, porque el Enneagrama surge por un deseo del ser humano de conocer no solo quién es, sino quién lo creó. Es por eso que una vez una persona con un corazón muy limpio, muy puro, con mucho espacio interior, le preguntó a Alá, tuvo la posibilidad de conectarse con él, y le dijo: dime cómo eres, dime algo de ti. Y dijo: yo en el estado en que tú te encuentras, a mí no me puedes conocer, le dijo Alá. Allah. Sí. Dice: pero te puedo dar una herramienta para que tú puedas empezar a organizar tu pensamiento en categorías que te permitan comprender mi ser. Y le reveló el Enneagrama. Nesse caso, sim, para aquelas pessoas que não conhecem, quem seria Allah, né, dentro do sufismo? La palabra Allah es una palabra árabe que al es él y Allah, la viene de ilah, que significa Dios. Por eso cuando dicen Allah es Dios, en realidad no es una traducción exacta, sino que Allah significa el Dios. Es interesante porque no cristaliza un significado en torno a lo que podría ser un objeto de pensamiento que jamás podría reducir lo que es el ser divino, sino que se habla como de una categoría de que es algo que es más grande que todo lo demás. Sí. Por eso hay una historia muy linda, muy linda. Hubo un sheikh que se llamó Muhammad al-Bakir, era un sheikh de la zona de Isfahan, y él tenía un maestro, y a pesar de tener un maestro, él estaba en una posición muy alta, y tenía la capacidad, como había alcanzado su centro, en ese centro donde todo se conecta, él podía conectarse con todo lo demás, y podía, por ejemplo, comunicarse con las plantas, con los árboles, podía comunicarse con el viento, podía comunicarse con los animales. Y era muy interesante porque cada vez que él aprendía el lenguaje de alguno de estos seres, la primera cosa que le preguntaba es cómo es Allah. O sea, no es que tenía una charla superficial, sino que utilizaba esta comunicación para saber algo del ser nuclear que sostiene todo lo creado. Y hay una historia muy linda con él porque él se podía comunicar con todos estos seres, y una vez quiso comunicarse con las hormigas. Y al principio le costó porque no podía conocer el lenguaje de las hormigas. Pero después de todo un esfuerzo logró comprender cuál era la llave, y ahí empezó a hablar con las hormigas. Y le preguntó: díganme, pequeñas, ustedes, ¿cómo es Allah? Y las hormigas le dijeron: mira, nosotras tenemos un aguijón, pero Allah tiene dos. Nós temos uma cauda, Allah tem duas. Y entonces el sheikh dijo: pero estas hormigas, ¿qué es lo que me están queriendo decir? Y en ese momento, cuando comprendió la magnitud del concepto, se puso en postración, o sea, se rindió, porque él se dio cuenta que la diferencia entre Allah y el ser humano no es de calidad, es de cantidad. Por eso en el sufismo es muy común decir Allah, o también Allah Akbar. Allah es lo más grande de todo. Una vez me pasó que cuando conocí esta historia del Sheikh Muhammad al-Bakir, realmente me despertó una actitud interior, y lo fui a ver a nuestro maestro y le hice la misma pregunta.
Porque uno le pregunta a cualquier persona quién es este que sostiene todo, que pudo haber hecho semejante obra, donde está todo en su lugar, con una perfección, un cálculo. ¿Quién puede ser? Y si uno le puede preguntar a cualquier persona, la persona va a responder desde una imagen mental, desde una experiencia muy limitada. Pero cuando uno va a un sheikh, alguien que alcanzó el conocimiento por experiencia directa de lo que es este ser, por unidad, la respuesta es muy diferente. Y entonces le pregunté a nuestro maestro, le dije, Maulana, ¿me puede decir cómo es Allah? Y entonces sucedió algo en la entrevista con él que fue muy especial. Primero me hizo un llamado de atención, primero me reprendió y me dice, dime una cosa, ¿tú sabes por qué los átomos tienen forma redonda? Y le dije, no sé. Me dice, ¿tú sabes por qué tú eres hombre y esa mujer que está al lado tuyo es mujer? Le dije, no lo sé. Y me dice, si tú no sabes por la forma de lo más pequeño, ¿cómo me preguntas por la forma de lo más alto? Y entonces después siguió hablando. Primero me llamó la atención, no lo hizo con severidad, lo hizo con un poco de dulzura, pero me puso en mi lugar, ¿no? Y después empezó a responder. El primero me dijo, somos Abdul Karim, me dice, somos muy pequeños. Y así en el estado en el que estamos no lo podemos conocer. Dice, pero podemos acercarnos a alguien que lo conozca. Y a través de acercarte a alguien que lo conoce, tú vas a empezar a sentir cómo fluye dentro de ti. Y vas a empezar a conocer sus modos. Sentí un fluxo dentro de sí. Y sucedió algo en ese lugar que fue un poco la respuesta a la pregunta que le estaba haciendo. Porque mi mente preguntaba cómo es Alá, pero mi corazón estaba pidiendo sentir. Y entonces, en ese momento, él me empezó a decir, Alá es como océanos, sin costa, sin fondo. Alá, me dice, es océanos. Yo estaba muy enfocado a sus ojos, y cuando me empezó a decir océanos, vi que a través de sus ojos venía algo muy grande. Y era especial porque era sentir que si uno le pregunta a Alá a cualquier persona, la persona te responde. Pero cuando tú le preguntas a alguien que no tiene un falso centro de individualidad dentro, ¿quién es Alá? Alá escucha la pregunta y viene él directamente a responder. Por eso cuando él empezó a decir Alá es océanos, lo dijo 3 veces, océanos, océanos, era ver que algo inmenso venía a través de sus ojos, era como si Alá dijera, ¿quién está preguntando por mí? Bom, então voltando à pergunta que nós estávamos, que você estava respondendo antes, né, sobre o Enneagrama, e você estava falando sobre os símbolos, né? E porque o Enneagrama ele tem 9 pontos, mas ele se reparte em alguns símbolos, né? El enneagrama es un símbolo en sí mismo, ¿no? Ajá. El tema es que lo que hay que comprender es para qué sirven los símbolos. Los símbolos son un lenguaje. De la misma forma que la mente utiliza las palabras o las ideas para hablar, para pensar, las emociones utilizan también un tipo de lenguaje que no son las palabras, sino que son las imágenes. Después, detrás de estas emociones hay emociones más altas, emociones superiores, que utilizan imágenes como lenguaje para funcionar, para sentir, que son imágenes pero más altas, ¿eh? Entonces ahí están donde aparecen los mitos o donde aparecen, por ejemplo, las historias sagradas. El tema es que los símbolos son un lenguaje, pero de una parte de nuestra estructura que es la parte de nuestra estructura más profunda, más fundamental. Por eso los símbolos son el lenguaje que habla el espíritu, el centro intelectual superior, como lo llamaba Gurdjieff. Uh-huh. Y esto es extremadamente importante porque como es lo que está en la base de la estructura, si uno logra activar esa parte, eso domina todo lo demás. Uno puede querer hacer una operación en la mente o en las emociones externas y tiene un eco dentro, una resonancia dentro de nuestro ser corto, limitado. Pero si uno entra en la base, en los fundamentos, toca eso, se activa, eso domina, permea, impregna, afecta, influye todo lo demás. Nós estamos aqui conversando então com Abdul Karim Baldino, um sufi argentino que está aqui em Curitiba nesse momento, falando sobre... Ele esteve esse final de semana trazendo um seminário sobre o Enneagrama e sobre sufismo. E se você quer mandar as suas perguntas aqui para o estúdio da rádio, é muito simples. Você pode ou entrar aí pela Facebook da rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida
Ou então você pode entrar pelo nosso WhatsApp da rádio, que o DDD é o 41, o telefone é 99 667 6997. DDD 41 99 667 6997. Basta escrever aqui para o WhatsApp que eu já faço a pergunta direto e o Abdu vai responder direto para você aqui online. Então, você está falando sobre os símbolos aqui, Abdul Karim, e esse símbolo do Enneagrama, ele pode se apresentar em 3 símbolos bem importantes, né? E talvez você possa falar, porque existem leis que estão por trás disso, né? Que não rege só o que a gente conhece por aí como personalidade, mas rege todo um fluxo de vida, tudo que a gente gostaria de fazer ou realizar na vida. Aqui tem uma ordem que nos orienta, né? Que nos podem dar uma... Sí, el símbolo que tiene de especial es que pone las cosas en su lugar. Acuérdense lo que decía Einstein, decía, Dios no juega a los dados con la creación. Vale decir que hay reglas, hay leyes que permiten que todo esto funcione. O sea, si no estuviera muy calculada la distancia, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol, la vida no podría existir acá, porque o quemaría mucho o haría mucho frío. Lo mismo pasa con la circulación de la sangre dentro del cuerpo, si las venas fueran más gruesas o menos elásticas, o los otolitos que están en los oídos que permiten el equilibrio. Está todo muy, muy calculado. Gurdjieff decía... Gurdjieff decía... Está específicamente medido la cantidad de agua que tiene el océano. O sea, los océanos en la Tierra no tienen una gota de agua más ni una gota de agua menos. Uh-huh. A nosotros nos parece como que o puede sobrar o puede faltar, pero está todo muy medido, está todo muy calculado. Es decir, que hay principios, es decir, que hay reglas y fundamentalmente lo que hay son leyes. Una de las cosas que el Enneagrama muestra es que si existen leyes, tiene que haber un legislador, tiene que haber alguien que las cree y las aplique. Es decir, tiene que haber un rey. Por eso muchas veces se quiere hacer una especie de reduccionismo psicológico acerca del símbolo en su uso. Y el símbolo, cuando uno lo ve bien, sobre todo a través de aquel que lo presentó por primera vez de una manera abierta en Occidente, que fue Gurdjieff, lo presentó claramente como un sistema de leyes. Y si lo presentan como un sistema de leyes, hay un legislador. Hay alguien que lo ejecuta. O sea, estamos hablando de un sistema espiritual. Uh-huh. Decíamos, la figura está compuesta de 3 figuras, que es un círculo, un triángulo y una hexada. Cada una de estas figuras habla de una dimensión. La del círculo habla de la dimensión de la esencia. La del triángulo habla de cómo esa esencia se corporiza o manifiesta a través de una forma material. Y la tercera figura lo que hace es muestra cómo esa esencia que está en potencia se despliega, se desarrolla. O sea, cada una de se desenvuelve. Cada una de estas figuras habla de una dimensión, habla de una ley que regula un proceso en un nivel. Uh-huh. Entonces, el ser humano podría decir, la primera ley habla... hay 3 preguntas que son como preguntas que se hacen en el jardín de infantes del ser. Uh-huh. La mayoría de nosotros las hemos escuchado. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Uh-huh. Las hemos escuchado un montón de veces, pero muy poca gente las puede responder. ¿De dónde vengo? Es una pregunta que el triángulo, que la ley de 3 del Enneagrama, la responde, porque te habla acerca del origen. Esa ley se llama la ley de creación. Te dice ¿de dónde vienes? La hexada, que es la tercera figura del símbolo, habla del desarrollo, es hacia dónde te diriges. Por eso esa ley permite responder a la pregunta es hacia dónde voy, cuál es mi destino. Y el círculo, que es la primera ley del símbolo, sobre la cual se asientan las otras 2, por eso el círculo envuelve las otras 2 figuras, permite responder a la pregunta nuclear. Porque hay alguien que viene de un lugar y hay alguien que va hacia una condición. Ahora, ¿quién es ese? Por eso el círculo te permite responder a la pregunta acerca de quién soy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 3 preguntas del jardín de infantes del ser que los adultos, después de haber vivido muchos años, no pueden responder. Por eso cuando uno estudia lo académico, podés tener una persona que tiene grados académicos, estudios y lo que sea. Es como un adulto en el mundo del saber. Pero cuando tú quieres ver el desarrollo emocional, cuando tú quieres ver la capacidad de esa persona de cargar un peso en la realidad, es decir, el nivel del ser de una persona,
menos que niños. Abdul Karim, você fala que a gente pode fazer essas perguntas, não obviamente que vai respondê-las de imediato, né? Mas o que impede hoje as pessoas de pararem e se fazerem essas perguntas, né? Quem sou, de onde vim e para onde vou? Né? O que acontece com a maioria de nós outros, né? Gurdjieff decía que el conocimiento de uno mismo comienza no por uno mismo. O sea, el conocimiento de uno mismo comienza por el conocimiento de los cosmos, decía él. Es decir, de la posición del ser humano dentro del orden creado. Y esto es algo que uno lo va a encontrar en todas las tradiciones. Por eso cuando uno va a las tradiciones antiguas, uno dice, y bueno, pero ¿por qué le daban tanta importancia a las posiciones de los astros? No solo miraban las posiciones de los astros, no solo miraban las configuraciones astrológicas. Eso es lo que estaban viendo, era nuestro mundo, el nivel de realidad en el cual nosotros nacemos, en qué posición se encuentra en relación a niveles más altos, porque esos planetas que uno puede ver a nivel físico están conectados con estados interiores, y eso era lo que se estudiaba en la antigüedad, la relación entre una cosa y la otra. Y esto para nosotros es importante porque es saber dónde uno se encuentra, porque si uno no sabe dónde está, no sabe hacia dónde ir y no sabe de dónde salir. Y la primera cosa que hay que saber es que dentro del orden creado, nosotros nos encontramos, hay muchas maneras de entenderlo, ahora no lo podemos desarrollar en profundidad, pero dicho de una manera simple, estamos en un nivel de realidad muy bajo. Por eso Gurdjieff decía, nos encontramos en un muy mal lugar dentro del orden creado. Y cuando tú le preguntas a los maestros sufis que tienen acceso a los niveles superiores, que si uno habla en terminología espiritual diría los paraísos y los cielos, es lo que está más arriba. Bueno, los maestros miran hacia arriba y dicen, este es un bajo mundo. Y si uno, por ejemplo, incluso lo estudia dentro de lo que es, por ejemplo, el mundo griego, Platón, digamos, el padre de todo lo que vino después, por lo menos el padre académico, abreva en el pitagorismo, en el orfismo, Sócrates también. Pero bueno, él decía, soma, sema, sema, soma. El cuerpo es tumba. Soma, cuerpo, sema, tumba. Decía, el cuerpo es tumba del alma. O sea, es una prisión. Y Gurdjieff decía, cuando una persona toma conciencia de que está en una prisión, el prisionero lo único que quiere es liberarse. Ahora, si uno siente que no está en una prisión, y no va a querer liberarse porque está en un buen lugar. Por eso es muy importante saber dónde uno se encuentra. Y para poder saberlo, hay que entrar en contacto con alguien que se haya liberado, que haya salido de la prisión, porque si no uno cree que esto es lo único que hay. Y entonces vive acá. Podríamos comentar muchas cosas. Si uno va al hinduismo, por ejemplo, te dicen que el mundo, la realidad en la que vivimos, es maya. Este mundo es ilusión. Y Ibn Arabi de Murcia, que fue un místico español extraordinario, en el sufismo se lo conoce como Al-Qutb al-Marifá, que es el polo del conocimiento. Hay gente que fue faros, referentes, ejes, axis, Eixos. para la comprensión. Por ejemplo, si uno dice ¿quién fue el polo del amor? Mucha gente dirá Maulana Rumi o Fariduddin al-Attar. ¿Quién fue el polo del conocimiento? Uno podría decir el Imam al-Ghazali o Muhyiddin al-Arabi. O uno podría decir ¿quién fue el polo que te gusta a ti del humor? Nasruddin. Nasruddin, óbvio, Nasruddin não pode faltar nas histórias sufis. Pero bueno, justamente si lo traemos a Nasruddin fue un maestro sufi turco muy especial. Hoy si uno va a buscar a un maestro, los maestros te enseñan de una manera directa, porque te enseñan a través de los modos de impecabilidad. Es decir, te enseñan cómo funciona una persona liberada, cómo puedes acercarte a ese modelo de perfección. Nasruddin hacía al revés. Y se enseñaba por lo inverso, es decir, te mostraba qué es lo que no debes hacer. Por eso hay muchas historias graciosas con él, pero la última broma de Nasruddin la hizo antes de morir, porque dejó escrito cómo quería él que fuera su tumba. La tumba de él está en Turquía, más o menos a una hora de la tumba de Rumi, en un lugar que se llama Askikoy, y es increíble porque hay como una especie de museo en el lugar y tal. Hay todo una especie de muro que separa la calle de ese museo. Cuando uno entra,
se encuentra con la tumba. El tema es que cuando uno llega a la tumba de Nasruddin es especial y es intenso, porque este humor es para aligerar algo que es pesado en nosotros. Por eso se usa el humor. Por eso Freud, por ejemplo, decía no hay nada más serio que el chiste, porque es un tema tan pesado que la única manera de que podés entrarle es a través de hacer una broma. Y el tema es que uno ve la tumba de Nasruddin y uno ve que para poder llegar a la tumba hay que pasar una puerta con rejas que tiene una cadena y un candado. Entonces uno está frente Correntes e cadeados. a la puerta con rejas, está frente a la cadena y al candado. Y en ese momento uno ve la tumba, ve esa puerta, esas rejas, ese candado, y se ríe. Porque uno cuando mira a los costados, no hay paredes. Entonces efectivamente estamos en una tumba o estamos en una prisión que es psicológica. Uhum. Claro, nós criamos essas próprias. E existem várias coisas que hoje nos tiram desse caminho, né? A diversão, entretenimento, né? Que é mais atrativo do que querer olhar um pouquinho para dentro, né? Sim, Porque quando- não é muito simples também, né? Olhar para dentro de si e encontrar as dificuldades, encontrar as dores e ir ao encontro disso, para muita gente é muito doloroso, muito difícil de querer encarar quem realmente nós somos, né? Sí, pero porque tiene que ver a veces con tiene que ver a veces con las culturas en las cuales uno nació. Uhum. Occidente tiene una negación del sufrimiento. Es decir, en Occidente hay una asociación psicológica arbitraria. Y el sufrimiento es malo. Y el sufrimiento no es malo. O sea, el sufrimiento es útil. Porque a través del sufrimiento uno puede ganar profundidad. Es decir, si el sufrimiento uno lo rechaza, crece. Ahora, si el sufrimiento uno lo utiliza de manera consciente, uno le permite ganar profundidad dentro de sí mismo. Uno le permite ganar fuerza interior. Por eso Gurdjieff decía una cosa muy intensa. Él decía, conocí lo superior, los cielos, conocí los infiernos también. Y le decían, ¿pero cómo llegaste a los infiernos? Y le decía, el infierno es difícil los 3 primeros minutos. Después es fuente de poder. Por eso él hablaba de saber usar el sufrimiento. Es decir, él hablaba del sufrimiento consciente. Y si uno toma, por ejemplo, una tradición como el budismo, Buda decía, hay que definir la condición del ser humano. Y decía, la condición del ser humano, la existencia humana, es sufrimiento. Entonces, si nosotros en esta vida vamos a tener que enfrentar experiencias de sufrimiento, y bueno, tenemos que saber para qué están. Por eso, el sufrimiento puede ser desagradable, pero no es malo. Uhum. É necessário. Sí, por eso está. É necessário e importante para o desenvolvimento, né? E aí talvez a gente fuja hoje na nossa sociedade mais desconectada, digamos assim, do sofrimento com uma série de coisas, ou seja, a medicação, ou seja, não que você vá ficar sofrendo com alguma coisa, mas entender o sofrimento talvez, né? Mas você foge através da diversão, você foge através de substância, da comida, do sexo, enfim, tem uma série de atrativos que te fazem fugir desse crescimento, né? Sí, lo interesante es que cuando uno estudia el tema del sufrimiento, hay que ver la fuente. Hay un sufrimiento que es neurótico, es un sufrimiento cuya única fuente es el ego. Es un ego con un orgullo herido que intenta recuperar su falso sentido de estima. Ego com orgulho ferido. Entonces ahí lo que tenemos es un círculo que se alimenta en sí mismo y mantiene a la persona oprimida. De ahí no hay salida. O sea, el ego, con su orgullo herido, que intenta recuperar un sentido de superioridad caído, ahí no hay salida. Porque decimos, el ego es una proyección psicológica, el ego es una ilusión. Entonces, de ahí no procede nada real. Pero tenemos un sufrimiento de la esencia. Entonces, la manera de abordar una cosa y la otra es muy diferente. A veces uno ve con pena y tristeza que hay, por ejemplo, medicaciones, sobre todo medicaciones psiquiátricas, que lo que están tratando de hacer es ahogar la voz de la esencia, que está pidiendo a gritos ser escuchada, Afogar porque a essência. porque la están lastimando.
Entonces, una cosa es que yo me tomo un analgésico porque me di un golpe en una pierna, y entonces estoy tratando de producir una anestesia de un dolor nervioso, físico. Claro, é do corpo, né? Del Não cuerpo, é da alma. Uhum. eso no pasa nada. Uhum. Hay a veces ansiedades o angustias que pueden aparecer en la mente, entonces uno toma alguna hierba, el té de tilo o alguna cosa y no pasa nada, ¿no? Ahora, el problema es cuando lo que está ahí llamando, lo que está siendo herido, viene de tu ser, viene de tu esencia, viene de tu conciencia moral, espiritual. Entonces ahí, si tú estás introduciendo algo que la silencie, ¿cómo vas a saber qué es lo que necesitas? Você falou da lei número 1, né? Tem a lei do triângulo agora, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse símbolo e o que está por trás disso em formas gerais, porque eu sei que é muito profundo o conhecimento que está aí, né? Então, o Abdul está construindo aqui a ideia do símbolo que forma o Enneagrama, né? Então, ele está trazendo uma visão muito mais profunda, assim, uma visão da alma, uma visão do espírito, da essência, hein? Sí, o sea, es fuerte porque el uso que se ha hecho del enneagrama es prácticamente la utilización de la figura a través de los puntos que aparecen en la circulación externa del símbolo. Es decir, se utilizan 9 puntos exteriores. Y no se utiliza el funcionamiento de las leyes. Y justamente lo primero que constituye, estructura el símbolo son las leyes. Uhum. Que normalmente as pessoas usam mais os pontos, as personalidades, do que as leis, que é o que seria o que está por trás de tudo. Sí, hay que utilizar todo. Uhum. Ahora, digamos, cuando uno no conoce los fundamentos del símbolo, después es muy fácil que el significado de todo lo que está contenido en él se degrade. Por eso vamos a ver que, tratándose de un símbolo de naturaleza espiritual, quedó reducido a un uso psicológico, ¿no? Es decir, se psicologizó la espiritualidad. Uhum. Que esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? En qué nivel dentro del orden creado nos encontramos. Y Gurés decía, nosotros dentro del orden creado estamos cerca de lo que se llama el polo involutivo. El polo involutivo es un polo que genera no realidad, sino ilusión. No compasión, sino violencia. No concentración, sino dispersión. Entonces, los patrones que gobiernan el estilo de vida moderno son 2. Destrucción, distracción. Para que el ser humano no pueda mirarse a sí mismo y encontrar lo que tiene dentro de valor. La ley de 3 en esto es muy importante porque te dice cómo lo que está en un plano superior puede descender acá. Este plano no es de unidad, sino de dualidad, de oposición, de conflicto. Cómo lo superior puro desciende acá. Y la ley de 3 te dice, hay 2 opuestos que tienen que recibir algo que viene de un nivel superior. Esto, como enseñanza interna para el ser humano, es extremadamente importante porque te dice lo siguiente. Cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay fricción, cada vez que hay oposición, cada vez que hay sufrimiento, significa que hay algo de un orden superior que quiere descender. Esto lo podemos ver en nuestro mundo interno y esto también lo podemos ver en el mundo social y en el mundo humano general. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una dicotomía adentro, tiene un juego de oposiciones, tiene un conflicto, tiene que saber que hay algo del mundo espiritual, de su espíritu, que quiere abrirse camino dentro de su mente, dentro de su corazón. Y aparece esos 2 polos que son el medio o el campo conductor de una fuerza más alta. Si no sabe esto, en el momento que aparece un conflicto, va a tratar de descomprimirlo. No lo va a saber utilizar. Va a tratar de silenciar ese sufrimiento. Por eso, la manera de poder tomar algo de lo que está tratando de abrirse camino es lo que Gurdjieff mencionaba. Es a través de incorporar algo que en ese momento está faltando, que es la conciencia. Es aprender a hacer un proceso de sufrimiento consciente a través del cual uno eleva los opuestos. Então, isso que você está trazendo é muito importante, assim, é muito elucidativo, porque quando existe um conflito ou existe uma dor, é como se a consciência estivesse batendo na porta, querendo trazer alguma informação importante. Claro. Né? E o que a gente faz? A gente bota o cadeado na porta, bota Sí, se pone hacia afuera. Porque Sí. en el momento en que aparece un sufrimiento, Claro. llamas por teléfono a alguien, sales a hacer alguna compra, comes algo, enciendes el televisor
Y la apuesta justamente es en una actitud de crecimiento, es decir, en una escuela del ser, es espera, concéntrate e escucha, ¿qué es lo que me quieren transmitir? Muito bem. Essa foi a lei do 3. Presentada de uma maneira muito general. Sim, muito general. Não temos tempo, né, para falar sobre tudo isso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Abdul Karim Baldino, que ele vai trazer assim de uma forma mais profunda esse conhecimento aí através das suas andanças. E aí temos mais uma lei que inclui isso. Ele falou da lei do 1, a lei do 3. Y está la tercera ley del símbolo que Curtis la llamaba la ley de 7, o la ley del desarrollo o la ley del orden de manifestación. Es decir, uno ve que lo que llega de otro nivel acá llega siempre en potencia, en semilla. Es decir, el ser humano cuando nace, no nace con 40 o 30 o 50 años, ¿no? Nace en embrión. Ahora, en ese embrión, en potencia, hay un ser potencial, hay algo que se puede desplegar. Entonces tiene que haber una ley que regule, gobierne de una manera ordenada, sistemática, el desarrollo de eso que está en potencia. Que pasa no solo con el ser humano, sino que si tú quieres ver un árbol, el árbol cuando llega a la tierra no llega ya con 3 metros de altura, llega en semilla. Ahora, hay una ley, hay un factor, hay un tipo de fuerza que toma eso y lo desarrolla en base a un modelo de orden. Ese modelo de orden lo da esta ley. Esta ley es extremadamente importante porque primero muestra que el desarrollo se realiza en base a los principios de la realidad. Y la segunda cosa de mucho valor es que te dice, o sea, a través del conocimiento del funcionamiento de esta dinámica, tú puedes ver en qué estadio evolutivo te encuentras. Porque esta ley muestra que el desarrollo de algo no es a través de un proceso evolutivo lineal en ascenso, no. Hay puntos de quiebre, hay puntos de retroceso, por eso hay dificultades a veces en los proyectos o en los procesos que uno está realizando. Entonces, cuando uno conoce la estructura de esta ley y cómo funciona, uno muchas veces puede comprender por qué está detenido en determinadas situaciones y no puede salir de ahí. Esta ley explica justamente esos puntos de detención y la información muy buena que te da es cómo superarlos. Muito bem. Abdul, você está falando para nós aqui em relação a essa matriz divina, né, que é o Enneagrama. E então, se ela serve como uma matriz divina, com toda certeza ela pode me dizer o que vim fazer aqui, ou talvez qual é o meu maior propósito, que atributos, qualidades, enfim, isso pode trazer com uma certa precisão, é verdade? Sí, estamos hablando de algo que es significativo para nosotros. O sea, cuando decimos que la ley de 1 habla de la esencia del ser humano, en esa esencia está todo nuestro significado. Porque es como si yo dijera, bueno, acá tengo un nogal, un árbol de nueces. Bueno, está bien, tengo la semilla de ese árbol. Bueno, en esa semilla está todo, el proyecto de desarrollo y el para qué. Está el significado. El tema es que justamente en el proceso de desarrollo es que se comprende el significado, porque se ve la dirección. A medida que se va produciendo el desarrollo se empieza a ver la figura de fondo hacia la cual uno va a corporizarse o manifestarse, a través de la cual uno va a realizarse, a cumplir algo en el nivel de la realidad. Por eso a veces uno ve, es valioso, digamos, tener el conocimiento completo, porque de acuerdo a la etapa en la cual una persona se encuentra, es que la podés orientar a alcanzar esta meta final para la cual cada uno de nosotros está destinado. Mencionábamos en el seminario del fin de semana que el ser humano atraviesa como 4 edades o 4 estaciones dentro de su vida, ¿no? La primera estación es cuando uno es un niño, cuando es la etapa infantil. Y hay que ver qué es lo propio de cada una de esas estaciones, porque tiene que ver con lo que uno tiene que cumplir ahí, en ese momento. ¿Cuál es el imperativo de su esencia en ese momento? Y lo propio de la etapa infantil es disfrutar. O sea, en ese momento no podemos hablar de realización, porque es algo que, digamos, pertenece a una etapa que viene después. O sea, un niño en ese momento no tiene el equipaje para ponerse a asumir lo que implica la carga de la realización. Por eso en esa etapa lo que hay que hacer es lo propio de la infancia, que es disfrutar. La etapa que le sigue, que es la de la adolescencia, lo propio de esa etapa es el soñar.
que uno lo ve con los adolescentes. Ahora, ahí ya uno puede empezar a perfilar las cosas, porque hay sueños que tienen que ver con alimentar la ilusión, y hay sueños que tienen que ver con sueños de lo real, de lo que realmente tiene valor, de lo que ya te lleva hacia tu destino. Por eso la etapa que sigue, que es la del adulto, tiene que ver con la conquista, con la de que ya ese sueño, orientado hacia el destino, haga que en el ser de la persona se fijen, se cristalicen cualidades permanentes, que el entorno en el cual uno mueve no las puedan quitar. Es ahí donde la persona empieza a adquirir cohesión. Es ahí donde Gurdjieff hablaba de que se produce un proceso de fusión interior. La persona alcanza unicidad, tiene solidez. Y eso te lleva a la cuarta etapa, si llegás, que es la vejez, donde esa conquista te lleva a dar el paso al absoluto, que es la trascendencia. Você falou que na adolescência podem ter sonhos que são ilusórios, né, ou sonhos que são da essência. Como que a pessoa consegue distinguir a diferença entre o ilusório e da essência aqui, Karim? Lo ilusorio está alimentado básicamente por la búsqueda de 4 cosas. La búsqueda de poder, la búsqueda de fama, aceptación, reconocimiento, la búsqueda de placer, poder, placer, fama y dinero. Nossa, então eu já vi adolescentes com 80 anos de idade. Yo me acuerdo, mira, no hace mucho, un jovencito también acababa de terminar el colegio y empezaba la universidad y tal. Sí. Y le decía, bueno, ¿y cuál es tu sueño? Mi sueño, me decía, es ser el dueño de una cadena de hoteles. Claro, el problema es que buscar bienes materiales en sí mismo está mal. No, no está mal. Pero el problema es que para poder ser dueño de una cadena de hoteles, tienes que dedicar, no 24 horas, tienes que dedicar 100 horas por día, ¿no? Entonces, ¿qué te queda después para el desarrollo interior? Sim, não tem tempo para desenvolvimento interno. Claro. Aparte hay una cuestión, o sea, porque uno podría decir, no, bueno, está bien, yo trato de lograr un equilibrio. No, pero espera, ¿a qué le dedicas más tiempo? Aparte hay un tiempo material que uno le dedica al trabajo que está haciendo, pero después de ese trabajo sigue operando dentro de la mente de la persona según qué deseo más fuerte tenga. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Saber quién eres, saber qué es esta vida, saber para qué fuiste puesto acá. ¿Ese es tu deseo? Si ese deseo es fuerte, esa va a ser tu prioridad y todo lo demás va a estar por detrás. Por eso en sufismo hay un axioma nuclear que dice así: si lo de la esencia no está en primer lugar, no está en ningún lugar. Por más que la quieras disfrazar, si lo divino no está en el lugar que le corresponde, no viene. No acepta segundos lugares. Perfeito. E como que a pessoa faz agora, talvez indo um pouco para esses 9 pontos, né, que a gente conhece, para ela se descobrir nesse ponto? Eu sei que existem hoje muitos testes que as pessoas fazem por aí. Eu entendo que tem a sua importância, mas só os testes são suficientes para a pessoa se conhecer com esses pontos da personalidade? Mira, te digo cómo trabajaba Gurdjieff y cómo trabajan los maestros. O sea, el método se mide por sus resultados. O sea, hay que aprender de aquellos que conquistaron el ser. Entonces, cuando hay mucha gente que viene y enseña enagrama o escribe libros, vamos a esperar, miremos el ser. Gurdjieff decía, el ser de una persona determina el saber. Entonces, si viene un académico y me muestra un libro de enagrama, lo primero no hay que leer el libro, hay que ver el ser de la persona. Claro. ¿Qué alcanzó? O sea, si el método le sirvió. Porque si no, es como viene un gordo y te viene a enseñar un plan de dieta. No sirve. Ahora, cuando uno ve los que realmente alcanzaron algo del ser, ninguno empezó trabajando así. Empiezan a trabajar, como se dice, ningún mar tranquilo hizo hábil a un marinero, ¿no? Hizo experimentado a un capitán. Entonces tenés que ponerte a trabajar en el ser, no tanto en la mente. La mente sirve para orientar, pero el proceso de ego-reducción del orgullo es lo más difícil y es ahí donde hay que entrar. Cuando tú logras hacer ego-reducción... Reducción do ego. Sí, no es tan importante el punto, emerge solo. Por eso Gurdjieff, por ejemplo, tenía un discípulo inglés que fue como su discípulo sufi más valioso de los conocidos, porque tenía otros, más allá, que no se saben mucho, pero eran especiales, que fue John Bennett, que también tuvo iniciación en nuestra orden. Y entonces John Bennett dijo esto: a mí Gurdjieff nunca me dijo en qué punto estaba, pero me empezó a meter un montón de situaciones en las cuales me obligó
me llevó a un punto de presión tal en el cual me di cuenta cuál era mi dificultad principal. Y dijo, mi dificultad principal, pues él dice, yo era un empresario de la industria de la cal en Inglaterra muy importante. Dice, y entonces Bourdieu me dijo, ¿tú quieres saber tu verdad? Le dije, sí. Bueno, dice, tienes que hacer todo lo que yo te voy a decir. Y Bennett aceptó. Dice, durante 6 meses me dijo, firma un contrato con tal empresa. Dice, cuando firmé el contrato con tal empresa me dijo, no, ahora cambia ese contrato, déjalos, no cumplas ese contrato. Dice, ahora firma el contrato con tal otra persona. Firmó el contrato y dice, ahora no, deja eso, no sirve, haz otra cosa. Y así, dice, me tuvo 6 meses de loco. Dice, fueron los 6 meses de mayor sufrimiento emocional que tuve. Dice, al cabo de los 6 meses me di cuenta cuál era mi dificultad principal. Y mi dificultad principal era mi incapacidad de decir no. Eso es lo más valioso. Puedes hacer 300 test, pero así te muestran tu rasgo principal. Característica principal. Y eso uno lo ve con nuestro maestro también, actuaba de lo mismo. Actuaba de lo mismo tanto, por ejemplo, en situaciones así en las que te tenía que ayudar a ver lo que tienes negado, pero actuaba también en cosas en las que era extraordinario cómo te hacía ver la luz de tu corazón. Te iba a contar una historia y se me fue. Você estava falando que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é de dizer não, né? De ser autêntico, quando quer dizer não ou quando perceber que esse não pode ser prejudicial na sua vida, né? Esto es lo que te iba a contar. Una vez me estaba trabajando el orgullo. Entonces fui a visitarlo a mi maestro y digo, bueno, pero ¿cómo me trabajo el orgullo? Y entonces al maestro tú podías ir de manera directa y preguntarle, oh maestro, ¿cómo me trabajo el orgullo? O ibas con la pregunta en tu corazón y te la respondía con todo lo que sucedía ahí. Y me pasaron 2 cosas que fue la respuesta. Para la primera cosa me mostró el lado positivo y después me dio un palo en la cabeza bestial y fue un aprendizaje extraordinario. La primera es que yo estaba con eso. ¿Cómo hago? Porque, a ver, cuando haces ego reducción, cuando el orgullo cae, se manifiesta el verdadero sentido de valor de la persona, que es la humildad. Entonces decís, ¿cómo ser humilde? A humanidade? Humildad. A humildade, ok. Entonces el sheikh entró ese día, al mediodía, al lugar donde estábamos todos reunidos, apenas entró, marcó un ruso que tenía a la derecha y dijo, ¿ven este que está acá? Este es humilde. Y siguió caminando y dijo, ¿ven este que está acá? Este es humilde. Y marcó otro que estaba allá y dijo, ven, este es una persona humilde. Y siguió. Y yo dije, alhamdulillah, porque estamos hablando de cómo generar un estado emocional y las emociones hablan el lenguaje de las imágenes. O sea, la única manera de aprender humildad es a través del ejemplo de alguien que sea humilde. Cuando leas 30 manuales de lo que es la virtud de la humildad, hasta que no vea funcionar a alguien de verdad desde la humildad. Y entonces me acerqué a esos 3. O sea, eso fue un aprendizaje extraordinario. Ahora, la humillación, que es el estado purgativo del orgullo, fue otra de las cosas que viví en ese viaje, porque estábamos reunidos y bueno, el sheikh generó una situación en la cual me humillaron adelante de mucha gente. Y yo estaba muy claro en lo que estaba pasando porque era a lo que me había ido a trabajar y estaba muy conectado con el sheikh. O sea que en el momento en que pasó la situación, que si quieren en otro momento la cuento, mis emociones y mi mente se sentían pisoteadas. Pero yo adentro sentía la presencia del sheikh que me estaba sosteniendo. Entonces, el proceso neurótico empezó a declinar, pero mi corazón se empezó a abrir. Así trabajan los maestros. Entonces tú puedes hacer 300 test, pero si quieres transformación, hay que poner el cuerpo. Interessante que os mestres, eles atuam assim. Eles podem dar-lhe uma cacetada, mas uma cacetada com amor, porque eles sabem onde ele está querendo fazer que o discípulo chegue, hein? Eles sabem onde bater y cómo bater. Sí, y por eso uno ve que, digamos, muchas de las asociaciones o grupos que hay de Enneagrama son clubes, no son grupos de trabajo. Porque los grupos de trabajo es lo que decía el maestro de Castaneda. Don Juan le decía, la persona que se acerca a pedir el verdadero conocimiento, la experiencia del conocimiento, no sabe lo que está pidiendo. O sea, porque el precio de ese conocimiento es perder la ilusión de uno mismo. Y eso cuesta mucho. O sea, es perder el orgullo, perder la vanidad, que son cosas muy pesadas, porque es lo que uno siente que es. Entonces él decía, el que viene a pedir eso, o no sabe lo que pide, o está loco. Dice, cuando viene alguien y me pide conocimiento de sí, decía, yo lo primero es que desconfío. Dice, el conocimiento, él decía, se hace a la mala. Y uno lo ve un poco. Los maestros funcionan como
son real maestros, ¿no? Primero activan, atraen al discípulo, hacen que lo que es el amor por ellos, ¿no? Y por todo lo que está dentro de ellos, el amor que se tiene por los profetas que fluyen dentro de ellos, por los puros, por los santos. Cuando eso se activa, después te pueden hacer muchas cosas. Y no genera sufrimiento neurótico, no genera más oscuridad, ¿no? Escuridão. Es lo que tú decías, ¿no? Sabes que te lo hacen por amor. Y eso es lo que te libera. Muito bem, estamos aqui conversando com Abdul Karim Baldini, que está falando sobre as leis sagradas que estão aí por trás do Enneagrama, por trás do simbolismo do Enneagrama, né? Então estamos dando um papo muito profundo aqui. Eu diria que é muito mais que um papo cabeça, é um papo essência, né? E ele vem trazendo um pouco das suas experiências, né? O Abdul, ele é autor de 2 livros, um deles se chama El Enneagrama Sufi e o outro é Exercícios de Psicologia Sufi, que são baseados nos conhecimentos de Maulana Sheikh Nazim, né? De Gurdjieff e do Enneagrama. Então, se você quiser falar rapidamente sobre os livros, as pessoas que de repente estão interessadas, como fazem para, de repente, conseguir os livros, né? Esses estão em espanhol, obviamente. Mi mejor consejo es que no lean los libros. Que no lean los libros. No, busquen a un libro vivo. Lo que les puede ayudar realmente en sus vidas es buscar a un maestro vivo. Eso es. Los libros, salvemos los bosques. Te pueden ordenar un poco la comprensión, te pueden ayudar, pero el trabajo duro del núcleo subjetivo que hay que disolver, solo con alguien vivo. Solo con alguien vivo. Só alguém que já conseguiu cruzar uma fronteira pode te ajudar a fazer a sua travessia também, né? Sí, mira, nuestro maestro, el anterior, falleció hace 3 años. La mayoría de las experiencias las cuento con él porque hace más de 22 años que estoy en la orden y la estuve con él. Ahora hace 3 años que estoy bajo la guía del actual maestro, que es el que sucedió al anterior. Pero la mayoría de las experiencias las cuento con Maulana Sheikh Nazim, Mashallah, porque fue con el que más tiempo estuve. Él decía, yo tuve mucho interés por el conocimiento en mis estadios preliminares del camino, hasta que conocí a mi maestro. Dice, el momento en que mi corazón se unió al de él, todo lo que estaba en él pasó a mí. Dice, y tenía libros muy valiosos de una biblioteca muy importante, los regalé todos, no servían de nada. Decía, si yo pusiera en libros todo el conocimiento que él me transmitió, esos libros no entrarían en el universo. Es como te pasa cuando estás enamorado de alguien. No te tiene que decir por la palabra lo que le está pasando, porque tú ya lo sabes. Hay una transmisión. Es como decía el profeta, hay caminos secretos entre los corazones, que no son entre las mentes. Una vez, la historia es conocida, ¿no? Gurdjieff, cuando quiere tener el conocimiento interno del Enneagrama, va a ver al maestro de nuestra orden, que en ese momento estaba vivo en la época en que él estaba, que era Sheikh Sharafuddin. Y Sheikh Sharafuddin tenía un discípulo muy cercano, que fue Sheikh Abdullah, que después es el que lo sucedió. Y Sheikh Abdullah fue el que le pasó el conocimiento del Enneagrama a Gurdjieff. Pero hay una historia entre Sheikh Sharafuddin y Sheikh Abdullah muy hermosa, y que tiene que ver con esto. Una vez Sheikh Sharafuddin lo llamó a Sheikh Abdullah, su discípulo, se pusieron frente a frente, mirándose a los ojos, y Sheikh Sharafuddin le dijo, mírame, ¿qué ves? Y Sheikh Abdullah le dijo, veo un santo extraordinario. Y Sheikh Sharafuddin lo miró y le dijo, deja de decir tonterías y mira bien, ¿qué ves? Dice, veo al ser más piadoso y más puro de toda la tierra. No, dice, no, mira bien, en profundidad. Y Sheikh Abdullah lo miró y le dijo, cuando te veo a ti, me veo a mí. Dijo, ahora mírate a ti mismo, ¿qué ves? Dice, cuando me veo a mí, te veo a ti. No hay filtros. Muito bem, então nós conversamos aqui com Abdul Karim Baldini, que trabalha com sufismo como seu condutor da sua vida. Ele que é argentino, que viaja pelo mundo todo, né? Tá no Brasil, tá no Chile, vai para a Espanha, fica durante um tempo aí levando esses conhecimentos do sufismo de uma forma muito prática, né? É um trabalho interno, né? Ele teve aqui esse final de semana em Curitiba, eu tive
assim, a grata satisfação e o prazer de poder estar junto dele, e posso dizer assim que é muito transformador, né? O poder beber um pouco da fonte e olhar um pouco para dentro de si e ver onde estão as suas limitações, procurar transformar isso, né? E também reconhecer as suas qualidades. Minha eterna gratidão, Abdul Karim, por você estar aqui, disposto a conversar com os nossos ouvintes. E os microfones da rádio de bemcomavida.com vão estar sempre abertos para quando você quiser trazer alguma mensagem ou falar com as pessoas aí. Essa entrevista depois vai ficar disponível no Facebook, no YouTube, que também vai ser vinculado no Facebook para as pessoas que querem ouvi-la novamente, né? E na rádio. Se você quer trazer alguma mensagem final, alguma fala, o microfone ainda está disponível aqui. Daniela, gracias por la invitación. Y el mensaje final es que esta vida es corta. Hay que aprovecharla. Y hay que aprender de lo que realmente vivieron a la altura de estas enseñanzas. Y uno de ellos fue un místico hindú que algunos... si uno le pregunta a los sufis, dicen, este era sufi. Y si le pregunta a los hindúes, dicen, era hindú. Pero nació en India. Pero era un poco y un poco, porque un padre practicaba el sufismo y el otro practicaba el hinduismo. Y de hecho la tumba de él está dividida en dos partes. Una parte es hindú y otra parte es sufi. Mashallah. Es una pena porque hay un muro que divide las dos partes, pero cuando él murió, que es Kabir, había simplemente una tela que separaba un lugar de la tumba del otro lugar. Y él decía una cosa muy buena. Era muy común que Kabir fuera a las plazas, se paraba en un lugar un poco más alto, y cuando la gente se acercaba, porque sabía que iba a decir algo de la verdad, él decía esto: señores, quemen sus casas y vengan a mí. Salam aleikum. Salam aleikum. Gratidão também a Abdul Kadir, que está aqui, representante da Ordem Naqshband aqui de Curitiba, que estava auxiliando na nossa tradução. Gratidão. Obrigado pelo espaço. E até uma próxima entrevista, que você possa continuar aqui com a nossa programação da rádio de bemcomavida.com, o seu spa musical aqui pela internet.